Comenzó hace 3 meses. Las manchas oscuras en el agua. Vivo en mi cabaña junto al mar. Mi propio refugio personal que compré hace 3 años siempre ha sido uno de mis lugares de vacaciones favoritos, y cuando publiqué mi tercer libro el año pasado, las regalías me permitieron comprar esta casa de campo. No tengo vecinos. La quería específicamente de esa manera. Planeo escribir mi cuarto libro aquí y quería garantizar la paz y la tranquilidad. Silencio mientras trabajo en ello. Hay un pequeño muelle que se extiende hacia el mar desde debajo de mi cubierta. El sonido del agua golpeando suavemente contra la madera estimula mi mente creativa como ninguna otra cosa puede hacerlo. Estaba sentado en el muelle hace un par de días cuando lo noté por primera vez. Las manchas oscuras en el agua eran circulares y de unos 2 metros de circunferencia. Conté 4 de ellas. Parado al final del muelle, el sol se estaba poniendo. Franjas de nubes blancas. El agua atrapó la luz y la hizo brillar. Un parpadeo de estrellas y la suave superficie. Excepto por los círculos negros, esas manchas parecían absorber la luz, succionándola hacia sí misma. Tenía curiosidad y especulé que tal vez el agua era más profunda en esos lugares. Arrojé mi vaso de agua al final del muelle. El hielo tintineaba contra el borde como campanas apagadas. No sabía qué hacer con mi descubrimiento. En lugar de pensar más en él, entré decidido a terminar otra página de mi libro. Antes de irme a la cama, fuera el agua se llenó de 2 manchas oscuras más. Al día siguiente, el cielo se llenó de nubes de tormenta furiosas y yo me senté junto a la gran ventana salediza, golpeando mi teclado mientras la lluvia caía, el océano frente a mí. A la mayoría de la gente no le gustan los días lluviosos, pero como escritor siento que son los más productivos. La atmósfera acogedora, el golpeteo constante de la lluvia, todas estas cosas despiertan mi creatividad, y las palabras simplemente brotan como el agua de las nubes. Estaba mirando las olas y dando vueltas alrededor de la siguiente escena en mi libro, y pensando cuando vi los círculos oscuros de nuevo, uno de ellos estaba justo al final del muelle. Otros 5 estaban esparcidos alrededor. Golpeé ociosamente mi dedo contra mi escritorio mirándolos. Se habían movido desde ayer. Descarté mi teoría del cambio de profundidad y en cambio me pregunté si era un banco de peces. No explicaba la forma en que absorbían la luz, pero no era un experto en el océano y sus muchos misterios. Me puse de pie permitiéndome un breve descanso de mi trabajo y fui a la puerta. La abrí. Los voladizos me protegían de la lluvia y respiré el aire húmedo. El aire era fresco, olía a lluvia nueva y sal del océano. Lo inspiré e hice una mueca. El viento de repente traía un nuevo olor, algo asqueroso y fuerte, quemándome la nariz con su aroma repulsivo. Me cubrí la cara con una mano y tratando de no vomitar. Era fuerte como el vinagre. Sentí mis ojos lagrimear. Cerré la puerta de golpe y me retiré de vuelta adentro. Fui a mi escritorio y me senté limpiándome los restos del olor de la nariz. Miré hacia el agua. Las manchas oscuras de agua se habían acercado. Esa noche no pude dormir. Me desperté solo 1 hora después de ir a la cama y no podía hacer que mi mente volviera a un dulce sueño. Fui a mi parte trasera y me quedé en la oscuridad mirando el agua, dejando que el chapoteo repetitivo de las olas ralentizara mi mente. Era algo que había hecho antes cuando no podía dormir, mi mente todavía zumbando con ideas y preocupaciones. El viento me azotaba el pelo en la cara, una cálida brisa llena de aromas del océano. La luna derramó su luz blanca sobre el agua e iluminó los diminutos picos de las ondulantes olas. Las escuché golpear contra el muelle frente a mí y respiré el ambiente cuando escuché un zumbido al principio. Pensé que era solo el viento, pero mientras entrenaba mis oídos, me di cuenta de que venía del agua. Era suave, pero había una melodía definida en el bajo de las voces profundas. Sonaba como un canto. Mis ojos se posaron sobre las manchas oscuras de agua. Ni siquiera las noté allí en la noche, pero cuando realmente miré, pude ver la luz de la luna alrededor del borde del perímetro turbio, pero ninguna luz se sintió en el centro. Permaneció tan negro como los rincones más profundos bajo el zumbido que definitivamente provenía de los parches de ébano. Algo en el siniestro sonido me heló hasta los huesos. Una melodía lenta y triste que se llevaba en el viento con un propósito inquietante, puso los pelos de punta en la parte posterior de mi cuello. Me incliné sobre la barandilla para ver mejor los círculos.
Estaban cerca del borde de madera de mi casa, donde el agua se encontraba con una pared, justo debajo de mi terraza. El muelle se extendía desde esa pared descansando sobre la superficie como una alfombra roja. Bajé por los escalones de mi porche y caminé bajo la cubierta hasta el muelle. Mis pies descalzos pisaron la madera y el zumbido se hizo más pronunciado. Miré a mi derecha y vi algunos de los círculos que se movían lentamente de un lado a otro, como si los llevara la marea. ¡Qué diablos! Y pensé mirando hacia afuera. Fue entonces cuando algo agitó la superficie del agua. Vino con un chapoteo repentino y una especie de espuma blanca en el centro de cada círculo. Algo emergió por una fracción de segundo. Fue tan repentino y la oscuridad tan profunda que no pude ver lo que era, pero me asustó casi hasta la muerte. Todo sucedió en sincronía en el mismo momento exacto en que todos habían reflejado exactamente la misma acción. No sabía qué significaba. No sabía si estaba tratando con animales, pero sabía que de repente me sentía muy incómodo. Corrí de regreso al porche. Mis oídos se llenaron con el extraño y triste zumbido. Estaba a punto de volver adentro. Fui golpeado con el horrible hedor, de nuevo me retorcí, cuando el viento lo llevó por mi garganta y sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Agarré la puerta y la abrí desesperado por alejarme del horrible olor. Me tropecé adentro y cerré la puerta. Me paré contra ella respirando pesadamente. Entonces, escuché que algo pesado golpeó el muelle afuera. Llegó como una corriente de agua. Mis ojos se abrieron. Me volví y miré por la puerta corrediza de vidrio a la luz de la luna. Vi la fuente de los círculos oscuros. Enormes caracolas, las paredes de sus espirales enroscadas eran tan oscuras que hacían que la noche brillara a su alrededor. Por la abertura había un largo rollo de carne rosada que brillaba con el agua. Goteaba. Era gruesa y rezumaba como una lengua infectada. Y al final había el torso de una persona que surgió del músculo palpitante y brillante, y su rostro estaba hinchado y anegado. Sus ojos eran negros y una sonrisa maduraba en su rostro, como un corte profundo. Estaba tarareando las notas transportadas en el aire de la noche, y me llenaron de un pavor paralizante. Era la canción de la muerte, un preludio de la carnicería. Se arrastró a lo largo del muelle hacia mi casa. Losas sin dedos de carne retorciéndose golpearon a lo largo de la madera arrastrando su enorme caparazón. Chirriaban mis oídos, incluso desde detrás de la puerta podía oler a la criatura. Era la misma peste que había olido antes mientras observaba con horror que otra figura salía del agua zumbando y estirando el cuello, alzando su caparazón gigante fuera del agua como el agujero de un barco. El agua se derramó sobre el muelle y grandes olas mientras seguía. A la primera, el zumbido siguió aumentando de volumen y de repente me invadió la necesidad de simplemente pararme y escuchar las notas. Me revolvieron el estómago, pero tenía un impulso inexplicable de esperar a que las criaturas me alcanzaran. De repente, el horror de la situación se derrumbó a mi alrededor como una ola en la marea alta. Salí de mi trance para taparme los oídos con las manos. No podía dejar que me alcanzaran. Si me alcanzaban sabía que no estaría vivo mañana. No sabía qué eran estas cosas, lo que querían, pero el terror surgió como la bilis. Agarré las llaves de mi auto mientras otro de ellos surgía por la barrera debajo de mi casa. Pude oír cómo se movía sobre la franja de arena debajo de mi terraza y supe que no tenía mucho tiempo. Prácticamente pateé la puerta principal para abrirla y corrí hacia mi auto. Introduje la llave en la cerradura. Escuché que algo se estrellaba en el interior de la casa y me di cuenta de que el primero acababa de llegar allí. Un rayo de adrenalina me recorrió. Encendí mis faros. Mi corazón retumbaba en mi pecho. Uno de ellos estaba en la entrada abierta. El zumbido profundo resonó hacia mí y por una fracción de segundo casi retrocedo hacia el camino de entrada. Pero la adrenalina fresca fue suficiente para forzar a la razón en mi mente confusa. Encendí el motor y corrí hacia la ciudad hasta el día de hoy. Puse la casa en venta y no he vuelto a ella. Intenté hablar con los pescadores locales sobre las manchas en el agua, pero me cortaron tan pronto como las mencioné. Entonces me dijeron que no debería hablar de esas cosas, empujándome con un rápido movimiento de su mano. Tenían una mirada en sus ojos que me asusta, pero también me dice que yo no estoy loco. No sé lo que he presenciado, qué eran esas criaturas, qué querían. Solo estoy pensando en eso
Me aterroriza, y aunque nunca volveré a acercarme al océano, algo me dice que esas criaturas volverían a atrapar al que se escapó de sus garras. Si te encantan los relatos de terror, asegúrate de suscribirte al canal y dejar tus comentarios. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos relatos espeluznantes. Nos vemos en el próximo escalofriante episodio.